Bueno, muy buenas tardes a aquellos que no tuve la oportunidad de saludar. Sean todos muy bienvenidos. Es una alegría poder estar con ustedes aquí sábado de tarde. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado una vez, por ahí algunos me comentaron que sí, ¿no? Que te golpean la puerta de tu casa y ya ves a personas con maletines, con la camisita, con la corbata, y enseguida vos los identificás como testigos de Jehová. Y no sé si te ha pasado muchas veces que aunque vos sabés lo que vos crees, cuando algunas veces empiezan a hablar, es como que, ¿y qué le respondo? ¿Y qué le digo? La mayoría de los testigos de Jehová se reúnen entre semana para adiestrarse en cómo tratar con la gente. Y ya tienen sus speech, ellos ya tienen su latiguillo y lo que van a decir. Pero muchas veces ellos también tienen argumentos que cuando vos no has profundizado lo que vos crees, esos argumentos que ellos te dicen, puede ser que te desestabilicen un poquito. Y hay varias cosas que uno podría hablar, pero yo quería hablar sobre, y de paso, a propósito aparece la palabra del misterio. Es un misterio, la divinidad de Jesucristo. Es un misterio. De paso, yo les pregunto, hagan un examen mental. ¿A vos te resulta fácil aceptar y entender Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Y no soy ningún hereje por decir esto, ¿No te ha pasado que más de una vez decís, pero cómo es entonces? ¿El Padre es Dios? ¿El Hijo es Dios? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿A quién le oro? ¿A Dios o a Jesús? ¿No te ha pasado que aunque vos sabés lo que creés, muchas veces es como que... Y de repente aparece alguien que te dice, no, Jesús es un ser creado. Y mirá, la Biblia lo dice. Y te muestran, o te quieren demostrar en la Biblia, que claro, es un ser creado. ¿No viste que siempre le oraba al Padre? Que siempre le pedía al Padre. Es un ser creado. Y es como que en ese momento, vos que sabés lo que crees y lo que dice la Biblia, decís, pero ¿y cómo le retruco de alguna manera lo que me está diciendo? Bueno, la idea es ver un poquito la divinidad de Jesús y de paso, yo voy a hablar, pero si ustedes quieren preguntar o quieren agregar algo, levanten la mano y la idea es que todos podamos crecer en conocimiento y en sabiduría. Ustedes saben que hay distintas posiciones en cuanto a la divinidad de Jesucristo. El tema es que en la iglesia primitiva no había problemas. Si ustedes leen el libro de Hechos, Tito, Timoteo, claramente dice en muchos versículos, nuestro Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. No había dudas para ellos quién era Jesús, ningún tipo de duda. Conforme pasa el tiempo, comienzan a salir algunas herejías. ¿Qué son herejías? Son cosas contrarias a la palabra de Dios. Básicamente estas herejías tenían que ver con pensamientos filosóficos e interpretaciones que hacían con respecto a la naturaleza de Dios. Yo algunas veces, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero yo digo, a mí me parece que los filósofos muchas veces no tenían nada que hacer. O sea, ocupaban el tiempo en pensar, esto podría ser así, y cuando vos le querés seguir el pensamiento, algunas veces como que terminás más confundido. Y muchos adoptaron algunas posiciones ante Jesucristo. Está lo que se llama el docetismo. Fíjense, esto comienza a partir del 70 después de Cristo. Docetismo que viene de 12. Ellos decían que la materia es esencialmente baja e impura. Si la materia es esencialmente baja e impura, ¿Jesús qué era? Una mera apariencia. O sea, la muerte y la crucifixión fue una mera ilusión. O sea que Jesús no fue hombre. Los que seguían esta filosofía decían que no, si acá hay pecado, Dios no puede venir acá. Entonces lo que vimos fue una apariencia, una ilusión, un holograma, pero en realidad no era Jesús. Otro pensamiento que salió en algún momento eran los ebionistas. Estos decían que Jesús era un profeta, pero no Dios. Es un profeta, es un hombre de Dios, pero hay una gran diferencia en decir que fuera Dios. El gnosticismo, gnosis, viene de conocimiento. Para ellos,
esto nació en el primer siglo después de Cristo, Jesús fue el encargado de traer el conocimiento a través del cual nos salvamos. Y para ello Jesús habría sido un fantasma, algo inmaterial, no pudo ser divino. Fíjense, en el principio no hay problema y después empieza a suscitarse hombre o Dios. Y de paso, yo les hago una preguntita. ¿Me puede traer algún problema el no tener definido si es hombre o es Dios? ¿Saben que de la manera como yo conozco a Dios es como yo me relaciono? De la manera como yo conozco a Jesús es como yo también me voy a relacionar con Él. Otras herejías, el monarquianismo, entre el siglo II y III después de Cristo. Ellos decían que Jesús era un hombre que se convirtió en el Hijo de Dios, cuando Él fue poseído por el Espíritu Santo. Los modalistas, que son otra rama del monarquianismo, decían que hay un solo Dios manifestado en diferentes formas. Y quiero hacer un paréntesis, hermano. Guarda con ese pensamiento. Porque hay muchos, aún de nuestra iglesia, que dicen, Dios es como el agua. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. No, 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 no. Son 3 personas. Pero yo también, en algún momento, hasta que me la puse, son 3 personas. Si yo digo que es uno solo que se manifiesta de tres maneras diferentes, estoy diciendo que es uno solo. Son 3 personas. Yo se los digo porque lo he escuchado muchas veces. No, he escuchado gente que da estudios bíblicos y quiere explicar, ¿viste? Porque se te hace difícil. ¿Cómo explico, Dios? Y decís, y claro, vos fijate, como el agua, estado sólido, pero sigue siendo agua. Estado líquido, pero sigue siendo agua. Estado gaseoso, pero sigue siendo ¿qué cosa? Agua. No estamos hablando de 3 personas diferentes, estamos hablando de una sola persona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La señora de Fay, creo que es en el evangelismo, aclara esto que vos estás hablando acerca del agua, que es la nube, todas esas cosas, y amonesta a no creer en... Es porque uno, por ejemplo, cuando vos querés dar un ejemplo, es fácil como ejemplo, pero no se ajusta a lo que dice la Biblia. Los modalistas creían de esta manera. Un solo Dios que se manifestó de 3 formas. Como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo, pero sigue siendo un solo Dios. El adopcionismo dicen que Jesús, hombre, fue adoptado como Hijo de Dios en el bautismo y allí recibe poder divino. O sea que siempre fue hombre, pero cuando es bautizado, ahí recibe el poder divino y se transforma en el Hijo de Dios. El nestorianismo dice que Jesús tenía 2 naturalezas. 2 personas distintas unidas. El arrianismo son aquellos que siguen al presbítero alejandrino Arrio, dicen que Jesús no es coeterno, sino engendrado por el Padre. El Hijo tiene un comienzo, Dios no. Jesús no es divino. El arrianismo es lo que normalmente siguen como filosofía los testigos de Jehová en cuanto al concepto de lo que es Jesucristo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Por ejemplo, su preexistencia en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vamos a Isaías 9:6, ¿qué dice? ¿Vamos a leerlo todos juntos? ¿Vamos? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y Miqueas capítulo 5 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña para ser contada entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus orígenes son desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde los días de la eternidad. En el Nuevo Testamento es más explícito. Pero en el Antiguo Testamento ya encontramos que aquel que iba a ser el Señor de Israel, el que iba a ser el Mesías, sus días eran ¿desde cuándo? Desde los días de la eternidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora vamos a ir. Sí, ahora vamos a ir. El Nuevo Testamento, vamos a pasarlo rápido esto porque son unos cuantos versículos. Fíjense, Juan 3:13 que dice, y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:23.
Juan 8:58 dice, antes que Abraham naciese, yo soy. Y de paso, hermanos, esto es significativo. ¿Recuerdan cuando se presentó ante Moisés? Señor, ¿y se voy a hablar qué? ¿De parte de quién? Decile que yo soy te mandó. ¿Yo soy quién? Yo soy el que soy. Y ustedes van a encontrar que Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Acá dice, antes que Abraham naciese, yo soy. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. Juan 17:8. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y Juan 17:24 dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hablan de una preexistencia de Jesús. Ahora, si ustedes hablan con los testigos de Jehová, ¡ay! ¿Cuál es el problema? Sí, Jesús existía antes, fue el primer ángel creado. Ellos te dicen que fue el primer ángel creado. Ellos, en muchas cosas coincidimos. ¿En qué coincidimos? Si ustedes han estudiado la Biblia, saben que cuando nosotros leemos el arcángel Miguel, ¿quién es el arcángel Miguel? Jesús. Ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel, pero ellos dicen que es un ser creado. Vieron que nosotros no creemos en la inmortalidad del alma. Ellos tampoco creen. Somos casi los únicos dos ramas religiosas que no creemos en la inmortalidad del alma. Ahora, vamos a los testigos de Jehová directamente. Ellos dicen que Jesús no es Dios, sino un Dios y con minúscula. Es interesante porque yo hablaba el otro día con un testigo y le digo, pero vos me pones un Dios con minúscula. ¿Y de dónde me sacás que en hebreo y en griego se usaba la minúscula o la mayúscula? O sea, ponen un Dios para hacer una diferencia como que Jesús es un Dios menor. Ellos siguen la doctrina del obispo Arrio que dijo que Cristo tiene principio, pero Dios no tiene principio. ¿Cuál es el gran problema de ellos? El gran problema de ellos es la base. ¿Cuál es la base de ellos? Ellos utilizan para sus dichos la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Lo que la mayoría de nosotros conocemos como la Biblia de los Testigos de Jehová, que viene en tapas verdes, alguna viene en tapa negra, otra viene en tapa verde, distintos modelos. Ahora es interesante esta traducción. ¿Saben por qué? Porque esta traducción su traducción en 1950 y se terminó en 1960. En 1967 aparece la primera edición en español, pero si ustedes leen la Biblia que yo tengo, dice, una traducción revisada basada en la versión de 1984 en inglés. O sea que la traducción al español es una traducción de la traducción hecha en inglés. ¿Se entiende? No es de los originales, es de la traducción que ya se hizo en inglés. Y de paso, alguien dijo acá, ¿quién la escribió? Cuando vos vas a tu Biblia, Reina Valera, ¿quién la escribió? Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Cuando vos a la Biblia de Jerusalén, ¿sabés quién la escribió? Cuando vos vas a la Biblia de los Testigos de Jehová, ellos dicen que se conformó un comité para la traducción y dicen que por humildad es anónimo. No quieren ensalzarse. Entonces, de paso, si vos recibiste alguna publicación, el Atalaya o algo, fíjate si encontrás quién escribe. No aparece nadie. No aparece nadie. Es una publicación de la Watchtower. Pero no aparece quién es el responsable de escribir algún artículo. Y no aparece quién es el responsable de escribir la Biblia. Ahora, yo les puedo asegurar, porque lo he comprobado, que muchas veces se ha comprobado que las traducciones que se hacen del griego y del hebreo son incorrectas. Son totalmente incorrectas. Y en algún momento se hizo un juicio con respecto a esto. Y cuando se hizo un juicio y a una de las personas que era la que más sabía griego se la interpeló con respecto a lo que ella sabía de griego, le dijeron, ¿usted puede leer esto? Ah, no. Tan directamente no lo puedo leer, pero con un diccionario al lado lo puedo leer. Y vos decís, una persona así tradujo, teóricamente, la palabra de Dios del griego, del original, ¿con qué autoridad? Cuando vos te comprás cualquier libro, aparece quién es el autor del libro. Y muchas veces en la parte de atrás no solamente aparece el autor, sino el currículum. O sea, ¿qué autoridad tiene para escribir lo que escribió? Aquí no la vas a encontrar, en ninguna.
hay algunos errores que son notables. En algún momento, de paso, yo quiero hacer una aclaración, hermanos. Yo quiero hacer una aclaración. En algún momento, no sé si les ha pasado a ustedes, uno escucha hablar. Y escuchás hablar que dice, no, porque los testigos de Jehová creen tal cosa. No, porque los testigos que... Y por ahí apareció en algún momento un programa, y que sí, que pasa con la sangre, que no pasa con la sangre, y entra a hablar uno y otro y otro y otro. Yo personalmente, con mi señora, optamos por ir a la fuente. Quiero saber qué cree un testigo de Jehová. ¿A quién le pregunto? ¿A un testigo de Jehová? Si yo quiero saber qué cree un testigo de Jehová, no le voy a preguntar a Francisco, aunque lo quiero mucho. Decime qué es lo que crees y por qué crees lo que crees. En algún momento, hablando con un testigo de Jehová, de paso, paréntesis, yo he encontrado personas muy buenas. He encontrado personas, como todo, en la iglesia adventista hay personas buenas y personas un poquito menos buenas, ¿no? Y los testigos de Jehová también, hay personas que son buenas y tal vez hay personas que tienen otro tipo de carácter. Y he encontrado personas que son sinceras. Uno de los errores notables que tiene en algún momento hablando con alguien me dice, ah, sí, porque el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Y cuando me dijo la fuerza activa, yo dije, bueno, si me decís que es la fuerza activa y cuando viniste a hablar conmigo me dijiste que vos te guiabas por la Biblia, decime, ¿dónde aparece la palabra fuerza activa? Busquen Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 2. ¿Alguien me lo quiere leer bien fuerte? Sí. La tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Muy bien. Yo voy a leer la traducción del Nuevo Mundo. En el capítulo 1, versículo 2 dice, ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Entonces me dice, ¿ves? En el principio la Biblia dice fuerza activa. Y cuando me dijo que decía fuerza activa, digo, pero mi Biblia dice Espíritu de Dios. No, pero dice fuerza activa. Bueno, vamos al original. Cuando vos vas al original, ¿el original qué dice? Ruach Elohim. ¿Qué es Ruach? Espíritu, aliento, viento. ¿Elohim qué es? Dios. En ese contexto, Ruach Elohim, ¿qué es? Espíritu de Dios. Ahora, ¿saben qué? Hablando con la persona esta que me dijo, yo digo, pero ahí dice Ruach Elohim. Ruach Elohim, la única traducción posible es Espíritu de Dios, no fuerza activa. Y sí, pero igual es la fuerza activa. No, pero decime lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice Ruach Elohim, yo no puedo decir que es fuerza activa, porque si no estoy tergiversando lo que dice la Biblia. Bueno, se me diluyó por allá, se me fue por las ramas, pero no me quiso dar el brazo. Tampoco era cuestión de ganar, era cuestión de ver qué dice la Biblia. Y otro de los errores fundamentales que yo he encontrado tiene que ver con la divinidad de Jesucristo. Ustedes van a encontrar en esta Biblia que hay un montón de versículos que han sido... ¿Por qué digo que han sido cambiados? Porque cuando vos vas al original está dicho de otra manera. Por ejemplo, y de paso, como decíamos, ¿en qué afecta en saber si Jesús es divino o no es divino? Ah, muy bien. Afecta, tiene que ver con mi salvación. Tiene mucho que ver con mi salvación. Fíjense, Juan 1.1. ¿Me quieren leer Juan 1.1 que dice? La deidad de Jesús. ¿Alguien que quiera leer fuerte? Sí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios. Si ustedes van a la traducción del Nuevo Mundo se van a encontrar que en Juan 1.1, Juan 1.1 dice, en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios.
y era un Dios aparece con minúscula. Entonces yo le pregunté a esta persona, le digo, pero escúchame, acá dice que aparece un Dios en minúscula. ¿Es Dios o no es Dios Jesús? Y no, pero la Biblia también habla de dioses cuando habla de ciertos hombres. Así que como que Jesús es un Dios menor. Ahora, cuando vos vas al original, te vas a encontrar lo siguiente. La regla ortográfica que ellos utilizan es la siguiente. Ellos dicen que si no tiene artículo, entonces se tiene que agregar un. El tema es el siguiente. Si ustedes leen aquí, H. E. Dana y Julius Mantei son las máximas autoridades en griego en el mundo. Y en la traducción de esta Biblia han dicho que han utilizado la gramática griega de Mantei. Si ustedes van a internet van a encontrar que este señor Mantei saca un video en el cual dice: yo rechazo completamente el mal uso que hicieron de mi gramática de griego. Porque poner que el verbo era un Dios en vez de decir que el verbo era Dios, no, él no lo dice como una herejía, pero dice es mal usar la gramática que dicen que es la base a través de la cual ellos están traduciendo la Biblia. Fíjense lo que dice acá. La función del artículo es señalar un objeto o llamar la atención a este. Cuando el artículo aparece, el objeto es ciertamente definido. Cuando el artículo no se usa, el objeto puede o no ser definido. La función básica del artículo griego es señalar identidad individual. Algunas veces con un nombre que el contexto comprueba ser definido, el artículo no se usa. Esto hace que la pureza recaiga sobre el aspecto cualitativo del nombre en lugar de su sola identidad. Por ejemplo, un pensamiento puede concebirse desde dos puntos: la identidad y la cualidad. Para indicar el primer punto de vista, el griego utiliza el artículo. Para la identidad, utiliza el artículo. Para el segundo, se usa lo que se llama el anartorus, que es sin artículo. También en expresiones que han sido tecnicalizadas y en salutaciones, el artículo no se utiliza. En otras palabras, si no aparece el artículo, tampoco tengo que poner un Dios. Porque si yo aplico esa regla gramatical para este versículo, voy a tener problemas para otros versículos. ¿Saben por qué? Porque en todos estos versículos aparece lo mismo. Fíjense, si yo aplico la regla gramatical que me dicen que tengo que aplicar en Juan 1.1, la aplico en todos los versículos donde no aparece el artículo, estos versículos se leerían así. A un Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Mateo 6.24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a un Dios. Lucas 2.14. Gloria a un Dios en las alturas. Lucas 20.38. Porque un Dios no es Dios de todo. O sea, ¿se dan cuenta de lo que quiero decir? Si aplicamos la regla gramatical que ellos dicen a Juan 1.1, voy a tener problema con todos estos versículos. Pero ¿saben por qué no tengo problema con todos estos versículos? ¿O por qué ellos no tienen problema con todos estos versículos? Porque estos versículos no hablan de Jesús. ¿Se entiende? Cuando hablan de Jesús, aplican la regla gramatical. Entonces, ¿qué ponen? Un Dios. No. Este es un ejemplo. Así debería estar escrito si seguimos aplicando la regla gramatical. Pero como todos estos versículos hablan de Dios, no tienen problema. Entonces ponen directamente Dios. Pero cuando hablan de Jesús, ¿qué ponen? Un Dios con minúscula. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, ¿cuál es el tema en realidad con Jesús? El tema es el siguiente, porque vos podés hablar con un testigo de Jehová sobre este tema y te va a decir, ah, sí, pero Jesús cuando estuvo en la tierra, vos lo ves y siempre dependió del Padre. Y ahora, una vez uno me dijo, ¿y cuando Jesús oraba, qué se oraba a sí mismo? Hermanos, lo que tenemos que entender nosotros es que Jesús estaba cumpliendo una función específica en esta tierra. ¿Cuál era esa función? Salvar al hombre. ¿Y a través de qué? De su sacrificio.
mostrar al Padre y mostrarnos cómo nosotros debemos vivir en esta tierra. Fíjense ustedes, cuando ustedes van a las tentaciones de Jesucristo, ¿Jesús utilizó su poder divino? No. Ahora, ¿lo podría haber utilizado? Y si lo utilizaba, ¿qué pasaba? Si él utilizaba su poder divino, a vos no te servía como Salvador y a mí tampoco. ¿Sabés por qué? Porque después él me diría, Andrés, tenés que hacer esto. Y yo le iba a mirar a Jesús y claro, para vos fácil porque acá viviste como Dios y tenés poder divino. Pero él vivió acá como un ser humano, lloró, sufrió penalidades, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio. ¿Por qué? Porque un ser humano tenía que pagar la culpa del ser humano. ¿Pero dejó de ser Dios? No. Y ahí está lo hermoso de Jesucristo. Filipenses dice, porque aún siendo en la forma de Dios, se hizo ¿qué? Hombre, se hizo siervo. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos a Jesús, lo vemos con una doble naturaleza, humana, divina. Muchas gracias. 100% humano, 100% divino. Vieron que en los evangelios aparecen dos expresiones. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Tenía las dos cosas. A ver, cuando en el contexto judío, si yo decía que era hijo de Dios, estaba diciendo que tenía ascendencia divina. ¿Por qué lo quisieron apedrear a Jesucristo? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué lo quisieron? ¿Por qué los judíos lo quisieron apedrear? ¿Saben por qué? Cuando bajan al paralítico del techo, Jesús se le acerca y dice, tus pecados te son perdonados. Y los judíos dijeron, hereje, el único que perdona los pecados, ¿quién es? Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba poniéndose en lugar de Dios. Y cuando a él se referían como hijo de Dios, ¿qué estaba diciendo que era? ¿Y qué era lo que entendía el judío? Se está poniendo en lugar de Dios. Por supuesto, hermanos, por supuesto, que muchas cosas que leemos en la Biblia muchas veces se nos hacen difícil de entender. Si nosotros las leemos superficialmente, seguramente no las vamos a entender. Pero cuando nosotros vemos y entendemos el contexto, nos damos cuenta que Jesús cumplió una función. Una función. Él dijo, yo vengo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Tengo poder para darla y tengo poder para tomarla como para darla. Fíjense, si ustedes van a la Biblia, van a encontrar muchos versículos en los cuales dice, y adoraron a Jesús. ¿Cómo es eso, lo adoraron? Ahora dentro de un rato lo vamos a ver, pero yo me adelanto. Para la palabra adoración o adorar existe una sola palabra en el griego. Es la palabra proskineo. Cada vez que aparece la palabra proskineo tiene que ver con adorar o con adoración. Ahora, es interesante que cuando vos vas... ¿Ustedes vieron dónde la puse? Que cuando ustedes van a la traducción del Nuevo Mundo, cuando aparece la palabra proskineo y se refiere a Jesús, dice, y le rindieron homenaje. Pero cuando van a Dios y dice proskineo, dice, y adoraron a Dios. En todo momento se hace una diferencia explícita que no aparece en los originales. A ver, si aparece esa tendencia explícita es porque yo tengo un preconcepto ya definido al traducir la Biblia. Y le hago decir a la Biblia lo que la Biblia en realidad no dice. Pero es un ser creado, porque es el unigénito Hijo de Dios. Fíjense, la palabra unigénito viene del griego monógenes. En el Nuevo Testamento, cuando no se aplica a Jesús, se habla siempre de hijos únicos de un matrimonio. Por ejemplo, el único hijo de la viuda de Naín, la única hija de Jairo, un endemoniado hijo único de su padre, Isaac, el único hijo de Abraham y Sara. La pregunta es, ¿Isaac fue el único hijo? No. ¿Quién fue el otro hijo? Ismael. Ahora, ¿qué quiere decir monógenes? Ahora, porque dice que es unigénito,
El otro día hablaba con uno y me decía, acá dice unigénito, creado. Pero no dice que es creado, dice que es unigénito. Unigénito es monógenes. ¿Y qué quiere decir monógenes? De paso, si Jesús es hijo único de Dios, ¿cómo podemos ser nosotros también hijos de Dios? Es complicado el tema. Mono, ¿qué es? Uno, solo, único. Genes tiene que ver con clase. ¿Qué está diciendo monógenes? Alguien que es único en su especie, en su categoría, alguien sin contraparte o igual. Aplicado a Cristo, ¿qué significa? Que Jesús es incomparable. ¿Y por qué es incomparable? Por una simple razón. Porque Él es diferente a los otros hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque Él es divino, humano. Cuando la Biblia dice que es unigénito, no está diciendo que es un ser creado. Está diciendo que es alguien especial, distinto. Que es diferente al resto. Porque, vuelvo a repetir, si uno quiere seguir la misma regla y entonces todo lo que es unigénito es algo especial creado, nos vamos a encontrar con problemas en la Biblia. Pero si yo quiero aplicar a Jesucristo esto, es porque de alguna manera quiero decir, Jesús es creado, no es Dios. Otra palabra que aparece por ahí es primogénito. Colosenses 1:15 dice, el cual, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Ves, Andrés? Si es el primogénito de toda la creación, es el primer ser creado. Ahora, es interesante que en Salmo 89 dice, allí a David mi siervo, yo también le nombraré, ¿qué cosa? Mi primogénito. Y en Éxodo 4:22 dice, el Señor ha dicho así, Israel es mi primogénito. ¿Cuántos primogénitos tiene Dios? Por todos lados tiene primogénito Dios. La palabra primogénito se usa aquí en el sentido de un grado especial de relación o responsabilidad. De paso, la Biblia dice que Jesús es el primogénito de todos los muertos. ¿Es el primero que resucitó? ¿Él resucitó a otros o no? Y la Biblia dice que Moisés resucitó, ¿o no? Entonces, ¿es el primogénito? ¿Es el primero en resucitar? No. Sin embargo, es el más importante, y de eso no hay duda, de los resucitados. Como es el más importante de la creación, de la cual también es el autor. Protococos tiene que ver con, la traducción es el más importante, es el primer nacido de una especie, es el que tiene preeminencia sobre los demás. El primero en rango. Destaca la supremacía y la divinidad de Cristo. No lo pone como que es un ser, es el primer ser creado y de ahí en adelante todos. Y como que es el primer ser creado, entonces no puede ser igual a Dios. ¿Quién nos salva? ¿Cómo? ¿Quién nos salva? ¿Jesús? ¿Están seguros ustedes? En esta Biblia, en la traducción del Nuevo Mundo, Joel 2:32 dice que Dios es Salvador. Pero cuando vos vas a Romanos 10:9-13 dice que Jesús es Salvador. Cuando vas a Judas 25 dice que Dios es Salvador. Cuando vas a Lucas 2:11 dice que Jesús es Salvador. Cuando vas a Hechos 4:2 dice que Jesús es Salvador. Entonces, ¿quién salva? ¿Dios o Jesús? Ahora, ¿cómo? O sea, si Jesús es Dios, puede ser Salvador porque Dios es el... De paso, estos problemas nosotros no los tenemos en nuestra Biblia. Yo estoy hablando de lo que dice en la Biblia de ellos. Cuando yo pregunto, ¿quién salva? Y ellos me dicen, bueno, te salva Jesús porque Dios le dio la potestad para salvar. Pero ¿cómo Dios le dio la potestad para salvar? Si la Biblia tuya dice que Jesús es el único Salvador. Si yo quiero arreglar con argumento humano lo que dice la Biblia, corro muchos riesgos. La Biblia me dice que Dios es mi Salvador y también me dice que Jesús es mi Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué es? Es Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién tenemos que adorar? Era lo que yo les decía. ¿A quién tenemos que adorar? En esta Biblia dice que Apocalipsis 19:10 tenemos que adorar a Dios. Prosquineo, ¿recuerdan la palabra que yo les dije?
Apocalipsis 5.8 dice que tengo que adorar a Jesús, prosquineo. Hebreos 1.6 dice que tengo que adorar a Jesús, prosquineo. El tema es que cada vez que la traducción habla de Jesús, dice que le rinden homenaje. Y hablando con una persona, le digo, ¿pero qué diferencia hay si vamos al caso de rendir homenaje a adorar? Ah, hay una gran diferencia, porque al único que hay que adorar es a Dios. Y yo le digo, pero escúchame, la Biblia y tu traducción dice que en algún momento se postraron delante de Jesús. ¿Eso no es adorarlo? No, al único que adorar es a Jehová. Y de paso, paréntesis, Jehová. Si ustedes van a la Biblia, en realidad, en hebreo, no se sabe cuál era el nombre de Dios. Aparece lo que se llama el tetragramatón. Son las consonantes, porque las vocales no existían en el hebreo. O sea, los que sabían el sonido de las vocales, ¿quiénes eran? En la antigüedad, los judíos. Con el tiempo se fue perdiendo. Y en alguna traducción, algunos quisieron ponerle consonante, y de ahí hay dos acepciones: Jehová o Yahvé. Ahora, ¿cómo le digo? ¿Jehová o Yahvé? Si ustedes van al griego, el griego utiliza una sola palabra, Kyrios. Y la palabra que utiliza en Kyrios, ¿sabe qué quiere decir? Señor. Señor. O sea, yo no puedo ser tan fundamentalista en decir su nombre es pura y absolutamente Jehová. Porque si vos me decís eso, digo, para mí es Yahvé. ¿Qué problema hay decir Jehová o Yahvé? Ninguno. Y de paso, si con el tiempo se perdió la pronunciación exacta, al ponerle Jehová o Yahvé, ¿tal vez no estaría tergiversando el nombre de Dios? ¿O no? Podría ser también, si no sabemos cuál es la pronunciación exacta. Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No te vas a inclinar delante de otro Dios. Si ellos me dicen que Jesús es Dios en minúscula y aparece que lo adoran y se postran, ¿cómo es el asunto? No me termina de cerrar. Vuelvo a repetir, ¿dónde aparecen esos problemas? En esta traducción. En la traducción que tenemos nosotros no aparecen. O sea, en la traducción que tenemos nosotros definidamente Jesús es Dios. Se muestra como Dios. Actúa como hombre para nuestra salvación. Pero vos vas a los escritos de Pablo, de Tito, y ellos hablan ¿de quién? De Jesús como Dios. Por ahí alguien me decía, pero él nunca pidió que lo adoraran. No, nunca pidió, pero nunca negó la adoración tampoco. Nunca dijo no me adoren. ¿Recuerdan ustedes San Juan en Apocalipsis cuando lo quiere adorar al ángel? Y dice, no me adores, que yo soy igual que los consiervos tuyos. Pero cuando a Jesús lo adoran, Jesús no dice no me adores, no dice nada. Deja que lo adoren. Hablando con alguien en algún momento, dándome argumentos, pero la gran diferencia es que Jesús es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Esa es la gran diferencia. Y bueno, yo lo que me dicen trato de analizarlo en la Biblia. Entonces fui a la Biblia. ¿Y saben qué es interesante? Cuando nosotros vamos a la Biblia, a esta Biblia, en nuestra Biblia no hay problema, pero cuando vamos a esta Biblia encontramos lo siguiente. En Apocalipsis 1:8, hablando de Jehová, dice que es todopoderoso y que es el alfa y el omega. Cuando yo voy a Apocalipsis 22:13, hablando de Jesús, me dice que es el alfa y el omega, el principio y el último. Cuando yo voy a Apocalipsis 1:17 me dice que Jesús es el primero y el último. En Apocalipsis 2:8 me dice que Jesús es el primero y el último. En Isaías 48:12 me dice que Jehová es el primero y el último. ¿Y cómo es el asunto? Si Jehová es el primero y el último, ¿Jesús qué es si acá me dice que es el primero y el último? Si me dice que es el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Isaías 44:6 vuelve a repetir, Jehová es el primero y el último. Ahora pregunto yo, si Jehová es el alfa y omega y es el primero y el último, y Jesús es el alfa y el omega y es el primero y el último, ¿por qué Dios es todopoderoso y Jesús solamente poderoso? ¿Saben que cuando uno analiza versículo con versículo,
no encuentra una base bíblica para poder decir Jesús no es Dios, salvo que cambie algunos versículos. Por ejemplo, segunda de Tito, no existe segunda de, no la busquen porque no existe, no existe. Tito capítulo 2 versículo 13 dice de nuestro, la bienaventurada esperanza, guardando la bienaventurada esperanza de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. En la traducción de los testigos de Jehová dice aguardando la bienaventurada esperanza de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo. Lo interesante es que en la traducción del Nuevo Mundo el del ese está puesto entre comillas. Y yo le pregunté, che, ¿qué significa esto que esté entre comillas? Y no, es un agregado. Y claro, es un agregado para no hacer parecer a Jesús como ¿qué? Como Dios. En una de las últimas conversaciones que tuvimos y hablábamos con mi señora, ellos me decían, claro, pero en realidad, si vos me decís que yo tengo preconceptos en cuanto a la divinidad de Jesucristo, vos también lo tenés, me decían, ¿no? Y el razonamiento está bien, porque si yo le digo que él los tiene, él me puede decir a mí tranquilamente que yo tengo preconceptos. Y con Andrea nos quedamos pensando, y yo llegué a la conclusión, sí, puede ser que yo tenga preconceptos, pero yo no tengo que cambiar la Biblia para que todo cuaje con mis preconceptos. Para que tus preconceptos cuajen con la Biblia, vos tenés que cambiar la traducción. Es la gran diferencia. La gran diferencia es esa. Para yo decir que Jesús no es Dios, tengo que cambiar un montón de versículos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y Dios me amonesta contra eso. Ojo, el que cambia algo de lo que está escrito. Hablando con alguna persona en algún momento me dice, no, pero nosotros creemos. Y yo le dije, no, espere, vamos por acá. Acá no es nosotros, acá es ¿qué cree usted? Porque usted no se va a salvar por los otros. Usted se va a salvar por lo que usted cree. No, porque nosotros... No. Y yo la aprecio mucho a esta señora, ¿eh? Y le digo, no, yo la quiero un montón, pero la salvación es individual. No es nosotros, es yo creo esto. ¿Saben que cuando a mí me golpearon la puerta y quisieron hablar conmigo, yo le dije, sí, yo acepto estudiar la Biblia con ustedes, pero le voy a hacer un montón de preguntas. Hasta ahora no me han satisfecho... se me fue la palabra. Muchas gracias. No me satisfizo las respuestas, pero no por mi pensamiento filosófico, por la Biblia. Por ejemplo, un tema que es para profundizar. ¿Lo recuerdan, Elías? Estos testigos de Jehová me invitaron a una Santa Cena el año pasado en Semana Santa y fuimos con Elías. Entonces, estábamos sentados con Elías y nosotros veíamos que pasaban el pan y el jugo de la vid y nadie tomaba. Yo sabía por qué, Elías también. Y Elías me codea y dice, Andrés, vamos a agarrar uno a ver qué dicen. Y yo le digo a Elías, no, Elías. Le digo, si nosotros queremos que nos respeten, también tenemos que respetar. Así que, tranquilo, le digo. Él me lo dijo medio en broma, ¿no? Pero mientras estábamos ahí, de repente un chiquito tomó. Y cuando yo vi que tomó, vi que la madre le pegaba y lo retaba. ¿Por qué? Ustedes saben que los testigos de Jehová, según lo que dice Apocalipsis, creen que hay un grupo selecto, los 144.000. Y los únicos que pueden participar de los emblemas de la Santa Cena son, ¿quiénes? Los 144.000. ¿Quién es parte de los 144.000? Solamente lo saben ellos, porque el Espíritu Santo se los dice. Entonces, cuando yo vi eso, fui a mi casa y me puse a estudiar y a leer San Lucas. Y cuando vinieron al otro día le digo, che, mira, tengo una duda. ¿Judas es parte de los 144.000? ¡No! ¿Y por qué Jesús le dio de tomar el jugo de la vid y el pan? Si vos me decís que solamente tienen que tomar parte de los 144.000 y Jesús, dice la Biblia, que le dio y tomó Judas, Judas es parte de los 144.000. Déjame estudiarlo. Y se fueron y después vinieron que no, que vos podés ser parte de los 144.000 y después no podés ser parte y por supuesto Judas no es parte de los 144.000. Ahora, hermanos, si ustedes van
a Apocalipsis y leen lo que dice de los 144.000, se van a encontrar con algo que es... A ver, yo puedo tomar eso como simbólico o como literal. Si yo tomo como literal solamente el número y no tomo el resto de las cosas, estoy en problema. Porque ahí me dice que los 144.000 son hombres, así que las mujeres perdieron. No solamente son hombres, sino que nunca tuvieron relaciones sexuales porque no tuvieron relaciones con mujeres. Si lo tengo que tomar todo literal. Y de paso, cuando aparece el listado de las 12 tribus de Israel, tenemos otro problema. Porque si ustedes van a la historia, se van a encontrar que en la Biblia hay 3 listados distintos de la tribu de Israel. Porque en el principio aparece la tribu de Dan. Después aparece José. José le dio su heredad ¿a quién? A Manasés y a Efraín. O sea, me encuentro que en la Biblia tengo 3 listados distintos de las tribus. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es el listado verdadero? Si yo tomo todo literal, si yo tomo los 144.000 como algo literal, tengo que tomar todo literal. Ahora, si yo solamente digo, no, son los 144.000, el resto es simbólico, ¿por qué? En algún momento Andrea, hablando así de la muerte, dice, ¿y cómo segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, ¿no? Que habla de que cuando venga Jesucristo serán despertados, y ellos me dijeron, eso es para lo ungido. ¿Cómo para lo ungido? ¿Y para los 144.000? Y en otro momento leímos otro versículo y dice, no, eso es para los 144.000. ¿Pero quién dice que es para los 144.000? No, todas las cartas que se escribieron son para los 144.000. ¿Pero y dónde dice eso? Porque si Juan escribió casi en el año 100 sobre los 144.000 y nunca en los años anteriores se nombra a los 144.000, yo, ¿qué autoridad bíblica tengo para decir que lo que se escribió antes es solamente para los 144.000 cuando ningún autor bíblico dice que es escrito para los 144.000? Solamente cuando yo quiero forzar el texto. Cuando ustedes saben, ¿qué es un texto fuera de contexto? Un pretexto. Un pretexto para apoyar algo que la Biblia no dice. No lo dice. Y de paso, si ustedes leen concienzudamente cuando la Biblia habla de los 144.000 y de la multitud, se van a encontrar como una sorpresa. No se las voy a decir, léanlo. Léanlo. Porque en un momento, esta persona con la que estamos estudiando nos decía, porque los 144.000 van a ir al cielo y la multitud se va a quedar acá en la tierra. O sea, van a reinar desde el cielo y los otros van a estar acá. ¿Cómo? ¿No vamos todos al cielo? No. Yo tengo la esperanza de quedarme acá en la tierra, me decía. Y los 144.000 reinarán en el cielo. Ahora, cuando vos vas a Apocalipsis y lees los 144.000 y después de lo que habla de la multitud grande, te encontrás que la multitud se encuentra delante del templo de Dios. Y cuando yo les pregunto, ¿y dónde está el templo de Dios? En el cielo. ¿Y entonces cómo es? ¿O están en el cielo o están en la tierra? No sé si ustedes alcanzan a entender todo lo que estoy diciendo. No tiene asidero bíblico. Yo le puedo dar vueltas y vueltas y vueltas, pero no tiene asidero. A ver, si la Biblia acá me dice que es blanco y yo digo que es gris, después voy a terminar tapando agujeros por todos lados para que me termine de cerrar todo. Pero cuando vos vas a la Biblia es clara. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando venga Jesucristo, y de paso, la Biblia dice que viene Jesucristo. Cuando vos hablas con un testigo de Jehová, te va a decir que Jesucristo en este momento está reinando en el cielo, en 1914. ¿Y de dónde sacás el 1914? Ya es más problemático esto. ¿Recuerdan ustedes el sueño de Daniel, los 7 tiempos de Nabucodonosor? Hacen una cuenta que termina en 1914 y dice que como ahí termina el tiempo de los gentiles, ahí Jesús subió y tomó el trono, el reinado, y que acá en la tierra se produjo Primera Guerra Mundial, un montón de cataclismos, y que esa es la señal de que Jesús está reinando ¿dónde? En el cielo. Ahora, y la Biblia dice, todo ojo le verá. La Biblia dice que como ustedes vieron que se fue, así va a venir.
La Biblia dice que va a venir como el relámpago, como el ladrón en la noche. Infinidad de versículos que dicen que Jesús viene. No que es una mera aparición, o no es que manda un delegado, sino que no va a pisar la tierra, totalmente de acuerdo. No va a pisar esta tierra llena de pecado, pero Jesús viene. Hermanos, cuando yo digo todas estas cosas, y yo quiero dejar en claro algo, ¿saben por qué yo sigo estudiando con estos testigos de Jehová? Porque yo no me burlo de ellos, aunque piensen distinto. Yo los escucho, ellos me escuchan y podemos hablar. Y yo les puedo decir tranquilamente, bueno, explícame esto. Como les digo, hay muchas cosas que no cierran bíblicamente, pero podemos hablar con tranquilidad. Cuando yo hablo todas estas cosas, no es para que tal vez ustedes, sin querer, en algún momento tomen cierto partidismo en contra de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son personas como nosotros. Yo te pregunto, si a vos un día te golpean la puerta de tu casa y te dicen, ¿querés conocer la Biblia? Y vos decís que sí, y te muestran esta Biblia, y vos estudiás durante 20 años esta Biblia, ¿qué Biblia vas a creer? Esta Biblia. Y por más que yo te presente un montón de evidencia, ¿de qué te vas a agarrar vos? De lo que dice esta Biblia. Entonces, hay personas que son sinceras, de corazón, pero no han conocido otra realidad. Nosotros tenemos la posibilidad, vos querés consultar la Reina Valera, consultala. Vos querés consultar la Biblia de Jerusalén, consultala. Vos querés consultar la Biblia católica, consultala. Vos querés consultar la Biblia, consultala. Pero sacate las dudas, porque vos tenés que saber en qué crees y por qué crees. Vos no podés decir, yo creo porque nosotros creemos. No. ¿Nosotros qué? Si delante de Dios rendimos cuenta individualmente. Entonces, ¿por qué digo esto? Entendamos, tal vez, su manera de pensar en algunas cosas, porque ellos lo único que han conocido es esta Biblia. Y como yo les mostré, esta Biblia tiene un montón de tergiversaciones. Adrede, ¿en función de qué? De hacer quedar a Jesús como que es un ser creado y no el Hijo de Dios. Y podríamos seguir hablando, ni siquiera hablamos del Espíritu Santo, que es otro tema también. ¿Vieron dónde dejé el control? No sé si he sido claro, si fue muy confuso lo que estoy diciendo. Pastor, ¿y cuándo resucitan ellos? Según lo que me han explicado, hay una resurrección. Y la Biblia lo dice, para salvación y otra para condenación. Entonces, ¿ellos qué dicen? Que cuando los 144.000 que se empiezan a contar a partir de Jesús van al cielo a reinar, se produce una resurrección. Y supóngase, su abuelo, que murió sin conocer la verdad, tiene una nueva oportunidad. Entonces, su abuelo tiene la oportunidad de, mientras están reinando en el cielo y usted está viviendo en esta tierra, de que usted le pueda enseñar a su abuelo las verdades que no ha conocido. Si las acepta, se salva. Si no las acepta, es condenado. En los 1000 años. O sea que mucha gente tendría una segunda oportunidad. Ahora, ustedes saben lo que dice la Biblia en Romanos. ¿Qué dice? Que mi conciencia me es ley. Si yo voy a ser juzgado por la ley, si yo no conocí nada, mi conciencia tiene que ver con ¿qué? Con los valores que yo tengo y por los cuales vivo y por los cuales voy a responder. Yo les pregunto, hermanos, si Dios no se ocupara de que todas las personas conocieran y tuvieran la oportunidad de decidir, ¿sería un Dios justo? No, sería injusto. Entonces, ¿por qué va a dar otra oportunidad? Si la Biblia dice que, como está declarado, una vez muerto y después el juicio. ¿Por qué una segunda oportunidad? O sea, el tema es que cuando yo cambio ciertas cosas de lo que dice la Biblia, tengo que entrarla a arreglar de alguna manera. ¿Y cómo la arreglo? Sacando fuera de contexto versículos de la Biblia. Entonces, cuando yo saco versículos fuera de contexto, cualquiera, no quiero menospreciar a nadie, pero cualquiera
que humildemente se dirige a la palabra de Dios se da cuenta que los versículos están sacados de contexto. Y si yo lo saco de contexto, lo utilizo para lo que yo quiero. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno lee la Biblia. Y hay que saber bien lo que uno cree y por qué lo cree. Con respecto a la divinidad de Jesucristo. Romanos capítulo 9, versículo 5, ¿qué dice? De ellos son los padres y de quienes procede Cristo según la carne, ¿qué es qué? ¿Qué es qué? Es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos, amén. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice que es Dios. A ver, voy a buscar qué dice acá. Romanos capítulo 9, versículo 5. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes, entre comillas, provino el Cristo según la carne, Dios que está sobre todos, bendito para siempre, amén. Pero ese Dios está precedido de un punto. Entonces, teóricamente, cuando dice Dios, está hablando de quién? Del Padre, ¿no? De Jesucristo. Pero en las Biblias que todos conocemos dice que es Dios sobre todas las cosas. Filipenses 2, 5 al 6. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. Y entonces me dicen, ¿viste? Si era Dios, ¿por qué no se mostró como Dios? Por la función que estaba cumpliendo. Porque si Él se mostraba como Dios, hermanos, ustedes fíjense, lean, si quieren para sacarse las dudas, los milagros que hizo Jesucristo. Ustedes van a ver que en cada milagro, ¿a quién le pedía a Jesús? Al Padre. Y después termina diciendo, porque como yo hice, ustedes también tienen que hacer. ¿Hacer qué? ¿Depender de quién? Del Padre. Es así de simple. Del Padre. Jesús vino a mostrar cómo debemos vivir nosotros en la tierra, dependiendo del Padre. Y si Él se mostraba como un ser divino directamente, estaba menoscabando su misión. Una cosita, si uno estudia más profundamente el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que muchas veces cuando habla de Dios o sea, que es Jesús realmente. Eso estudiando muy profundamente, o sea, más al detalle, digamos. Entonces ahí vemos que Dios, que Jesús es Dios, porque muchas veces está hablando, cuando dice Jehová, cuando dice Dios, realmente está actuando Jesús. Muy bien. Muchas gracias, Cintia. Un pequeño detalle. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Jehová, uno es. ¿Viste? Si Jehová es uno, entonces Jesús es un ser creado. Cuando uno lee superficialmente, ¿qué tenés que decir? Sí, tenés razón. Pero cuando vas al original te encontrás con que no. ¿Por qué? Hay dos palabras que se utilizan para uno o único en hebreo. Una es Yahid y la otra es Ejad. Cuando la palabra que aparece en hebreo es Yahid, es uno, único. Cuando la palabra en hebreo es Ejad, se habla de una unidad compuesta. Y eso lo sabe cualquier judío. Ejad es unidad compuesta. ¿Y saben qué es interesante? Cuando se habla de Dios en el Antiguo Testamento, nunca se utiliza Yahid. Siempre se utiliza Ejad. Hagamos al hombre. Descendamos y confundamos. Plural. ¿Jehová uno es? Sí. A mí me parece que muchas veces el problema nuestro, y digo de todos, es que en nuestra mente finita, ¿cómo entender un solo Dios y tres personas? De paso, hermano, amigos, en nuestra mente finita, ¿cómo entendemos lo espiritual? Si yo lo que yo conozco es esto, lo físico, lo que veo, lo que toco. Yo te puedo hablar de lo espiritual, pero es como que, a ver, entiéndanme, es como que estoy chamullando. Porque lo espiritual, ¿cómo te lo describo? Hago un acercamiento, pero no te lo puedo describir de una manera concreta. Por eso el misterio de su divinidad. Porque si yo lo quiero traer al plano humano, ¿cómo es? 3 en 1, no me cierra. Pero cuando yo hablo de personas espirituales, es otra cosa.
¿Se entiende lo que quiero decir? Es otra cosa. Porque cuando yo digo que son 3 personas, no estoy diciendo que son 3 personas de carne y hueso. Son personas espirituales. ¿Y de dónde te apoyas, Andrés? Y la Biblia claramente me dice que Jesús es Dios. Cuando Ananías y Zafira vendieron la heredad y no entregaron toda la plata, ¿qué le dijo? ¿Estás mintiendo al Espíritu Santo? ¿No sabías que al haber mentido así estás mintiendo a Dios? ¿Qué está diciendo? ¿Que el Espíritu Santo qué es? Es Dios. Otros versículos. Colosenses 2:9. Porque en Cristo habita corporalmente toda la... No casi toda, no en parte, no lo que fue creado. Toda la plenitud de la deidad. Bueno, Tito 2:13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hebreos 1:6. En otra ocasión, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Cuando ustedes van a la versión de ellos, ¿qué dice? Rindan homenaje. Pero porque se trata de Jesús. Si fuera Dios, dice, adórenlo. Hebreos 1:8 dice, en cambio, al Hijo de Dios le dice, tu trono, oh Dios, hablando de quién? Del Hijo de Dios, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, el cetro de tu reino. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En la versión de ellos dice, por la justicia de nuestro Dios y de Él. Pero si ustedes van al original no aparece el de Él. ¿De dónde saco el de Él? De paso, hermanos, un pequeño paréntesis. Hay un versículo que no me acuerdo bien, primera de Juan 5:7 es, donde dice los 3 dan testimonio, primera de Juan 5:7 es. Me parece que es primera de Juan 5:7, porque ahí directamente habla de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si vos decís, ese versículo me está mostrando claramente la deidad, vas a estar en problema. Porque ese versículo, hermano, fue agregado. No aparece en los originales. ¿Cuál es? 5:7, ¿qué dice? Exactamente. Si vos lees ese versículo y te agarrás de ese versículo, viste, acá habla de la Trinidad, de la deidad. Quiero decirles, hermano, que cualquier estudiante de teología básico sabe que ese versículo es espurio. ¿Qué quiere decir espurio? Fue agregado. En las traducciones, alguien que en su mente tenía el preconcepto de la Trinidad o de la deidad, lo escribió en uno de los márgenes de la traducción y conforme se fueron haciendo traducciones, en algún momento lo agregaron y quedó. Por las dudas les digo, Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era, ¿quién? Dios. Juan 20:28. ¡Ah! Y le pregunto, ¿y Tomás? Un judío practicante va delante de Jesús y arrodilla y dice, Señor mío y Dios mío. Y en la Biblia de ellos está Dios con mayúscula. ¿Y cómo me la arregla esa? Y no, porque no. No. ¿Cómo? Porque los judíos sabían que había un solo Dios. ¿Y quién era ese Dios? Jehová. Y ahora le están diciendo Dios ¿a quién? A Jesús. ¿Y cómo la...? Y no, porque... O sea, búsquenle la vuelta que quieran. Ahí dice, Señor mío y Dios mío. No tenés con qué darle. Señor... Ahora, si vos no lo querés aceptar, yo respeto que no lo querés aceptar. Pero ahí en la Biblia dice, Señor... Y en tu Biblia dice, Señor mío y Dios mío. Y Dios no está en minúscula, sino que está en mayúscula. ¿Se confundió, Tomás? ¿Estaba ebrio? ¿Qué pasó? Y de paso, vuelvo a repetir, ¿un judío le iba a decir Dios a un ser humano? Jamás. Jamás de los jamases. Mateo 1:23. Y la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y se lo llamarán Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. No es Dios menor, no es un Dios creado, no es un semidios. Dios con nosotros. Juan 10:33. Yo y el Padre somos uno. ¿Uno en qué? En pensamiento, uno en sentimiento. Pensamos lo mismo. Este uno es el mismo. Se unirá el hombre a la mujer y serán uno. Ejad, una sola carne. Unidad
compuesta. Jesús respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando yo les digo eso, me dicen, pero es como que, qué sé yo, lo ves al Chelo y decís, y claro, si al verlo al Chelo lo ves a Néstor, porque es parecido al Padre. Eso es un argumento que no es bíblico eso. Acá dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No, pero ¿viste que muchas veces el Hijo es parecido al Padre? Entonces, es como si estuviera viendo a tu Padre. No, acá dice que el que me ha visto, ¿a quién ha visto? Al Padre. Colosenses 1, 15 y 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Bueno, y tenemos un montón de versículos más, no los quiero llenar de versículos. Tal vez quiero terminar con esto que escribió Elena de White. Ella dice, la humillación del hombre Cristo Jesús es incomprensible para la mente humana. ¿Cómo entendés? Dios se hizo carne para venir a sufrir, pero su divinidad y su existencia antes de que el mundo fuera formado nunca pueden ser puestas en duda por los que creen en ¿quién? ¿En mí? ¿En mi iglesia? No, en la palabra de Dios. El apóstol Pablo habla de nuestro mediador, el unigénito Hijo de Dios, el cual en un estado de gloria era en la forma de Dios. ¿En un estado de gloria dónde? En el cielo, era Dios. El comandante de todas las huestes celestiales y quien cuando revistió su divinidad de humanidad, tomó sobre sí la forma de siervo. Hermano, cuando le prestamos atención a esta cita, el Dios de los cielos se hizo carne, revistió su divinidad de humanidad para hacerse siervo. Por vos y por mí. Eso lo hace sublime, eso lo hace incomparable, eso lo hace maravilloso. Cuando yo minimizo a este Jesús, haciéndolo solamente un ser creado, lo estoy rebajando. Lo estoy sacando del trono donde Él debe estar. Cuando yo lo pongo donde Él tiene que estar, tengo que entender que Él es Dios. Y que por amor a vos y a mí, también tomó la forma humana. Y ahora, pastor, ¿dónde está? Según la Biblia, en el cielo. ¿Y cómo está? ¿Con cuerpo humano o con cuerpo divino? Podría acordar acá y digo, lo dejamos para la otra, ¿no? No, espera, ¿quiere que conteste o no quiere que conteste usted? La Biblia dice que ¿qué? Con cuerpo glorificado. De la misma manera que vamos a ser llevados nosotros cuando Cristo venga, con cuerpo glorificado. Y pastor, explícame lo que es el cuerpo glorificado. ¿Cómo te explico lo que es el cuerpo glorificado? La Biblia dice que esto corruptible se viste de... Ahora, ¿cómo te explico lo que es un cuerpo glorificado para que vos lo entiendas? Es difícil de entender. Si yo nunca vi un cuerpo glorificado, yo te puedo decir, che, Andrés, ¿conocés el Renault 12? Sí, yo tuve un Renault 12, modelo 81, tiene la caja acá, todo. Lo conocí, lo vi. ¿Cuerpo glorificado? ¿Lo vamos a conocer cuándo? Cuando Cristo venga. Anita. ¿Cómo se bautizan ellos? Porque dice que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos al Espíritu Santo dirán el nombre de la fuerza activa. Me mató, todavía no llegué a esa lección. Ahí sí que no llegué. No puedo responderle. No puedo responderle. No, ahí no puedo responderle. Pero hay muchas evidencias en la Biblia que son claras, hermanos. Cuando Jesús es bautizado, el Padre que dice, he aquí mi Hijo, en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo en forma de paloma. Yo me pregunto lo mismo que dice Anita. ¿Por qué la fórmula bautismal dice en el nombre del Padre? Y qué interesante. ¿Qué dirías vos? A ver, vamos a tomar, yo diría en los nombres de Dani, de Leo y de Cristian. Yo diría en el nombre de Dani, de Leo y de Cristian. No, si son tres personas distintas. ¿No debería decir en los nombres? Plural. ¿Por qué dice singular en el nombre? ¿Por qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A eso los antitrinitarios dicen eso, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Ah, que me muestren el original. Y en la Biblia Kadosh, la del judío mesiánico, dice en el nombre también. Hermanos queridos, si ustedes concienzudamente, y de paso, yo no te estoy diciendo quédate con lo que yo estoy diciendo, analizá lo que yo estoy diciendo, sacate las dudas, pero con sinceridad. Ahora, cuando vos sos sincero de corazón, seguís lo que tenés que seguir a pesar de. El gran problema de muchas personas es que, aun cuando tienen las evidencias delante suyo, no quieren dar el brazo a torcer, o siguen empecinados en sus preconceptos o filosofías en las cuales a través de las cuales rigen sus vidas, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿saben que cuando a mí me dicen que yo no puedo participar de la Santa Cena, o cuando me dicen que un grupo va a ir al cielo y otro se queda acá, yo veo ahí cómo hay cristianos de segundo orden? Hay un primer orden y hay un segundo orden. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, que delante de su presencia somos todos iguales. Y ahora tenemos dos clases de personas. A mí no me cierra. Bíblicamente no me cierra. Pero vuelvo a insistir con esto, hermanos. Por los testigos de Jehová también hay que trabajar. Por los testigos de Jehová también hay que orar. Por los testigos de Jehová también hay que sentarse y estudiar la Biblia. Y por los testigos de Jehová también hay que tener paciencia, como alguien en algún momento tuvo paciencia por cada uno de nosotros. Pero vos tenés que saber qué es lo que crees y por qué lo crees. Y de lo que no hay duda es que Jesús es Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guíe y perdona el coro. Hacemos una oración, ¿les parece? Nos ponemos de pie. No sé si alguien se quedó con preguntas. ¿No? Bueno, si no me pueden preguntar afuera. Vamos a orar. Dios querido que estás en los cielos, queremos darte gracias. Gracias porque en tu infinito amor, Señor, no dudaste en enviar a Jesucristo para que, haciéndose hombre por cada uno de nosotros, nos mostrara el camino a seguir, pagara el precio de nuestro pecado y nos ofreciera esperanza y la posibilidad de la vida eterna. Gracias porque Jesús es nuestro Dios, porque es nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro amigo, nuestro buen Dios. Bendito sea Jesucristo y bendito sea tu nombre. Señor querido, queremos pedirte que al comenzar esta nueva semana tú nos estés acompañando, que tu Santo Espíritu nos esté guiando y que podamos renovar nuestro compromiso contigo cada día. Dios de los cielos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.